Bueno. Bien, bueno, la idea en esta clase es ver, la bolilla dice salida motor, pero básicamente son los dispositivos de maniobra y protección para motores eléctricos. En el cuatrimestre pasado, lo que vimos para instalaciones 1, vimos rápidamente esto. Ahora retomamos a partir de este punto y puntualizando más detalles de este tipo de dispositivo de maniobra y protección. Este punto habla de que para la elección adecuada del método de arranque se deben estudiar en todos los casos las perturbaciones que se pueden producir en la instalación. Bueno, hay que elegir el sistema de arranque que asegure que la carga de tensión en la red no alcance valores inadecuados que puedan perjudicar los demás equipamientos. Acá en particular, lo que es maniobra y protección, vamos a ver lo que es arranque directo. Directamente nos vamos a enfocar en este tipo de arranque y los componentes que pueden llegar a utilizarse en este tipo de arranque. El reglamento establece que toda alimentación de motores eléctricos deberá contar con dispositivos de maniobra y protección contra sobrecarga y contra cortocircuito, y tienen que ser específicas para dichos motores. No sé si se acuerdan que habíamos visto de las medidas de protección. Las medidas de protección obligatorias hablan de la protección contra sobrecargas y contra cortocircuito. Después también de fallas a tierra, protección contra contacto directo, protección contra contactos indirectos. Básicamente, en instalaciones 1, y siguiendo la guía del reglamento, nos enfocamos en la protección de qué elementos. ¿Qué elementos, cuando vimos protecciones en instalaciones 1, qué protegíamos? Básicamente, si hay alguno se acuerda, que todos los elementos que habíamos diseñado, elementos de protección y de maniobra, más que nada de protección, estaban destinados a un tipo de elemento que forma parte de una instalación eléctrica. ¿De qué estamos hablando? El cableado. Los conductores. Exacto. Estábamos básicamente enfocados en proteger el conductor. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Que la corriente nominal de la carga tenía que ser menor o igual que la corriente nominal de la protección, y esta menor o igual que la corriente admisible del cable. Entonces, básicamente estábamos protegiendo al cable. Eso lo que le acabo de mencionar era el tema de la protección contra sobrecarga. En cortocircuito veíamos la regla la regla del tiempo, el tiempo de corte, y también hemos puntualizado mucho en lo que es la energía térmica que puede dejar pasar un dispositivo. Entonces, esa energía no tiene que ser, la que deja pasar un dispositivo de protección, no tiene que ser mayor a la que pueda soportar el cable, que era la que veíamos, el S cuadrado, K cuadrado, y bueno, y el I cuadrado T, o la energía que dejaba pasar el interruptor, tenía que ser menor que ese valor que puede soportar el cable. Conceptualmente, ahora cuando hablamos de motor, estamos hablando de lo mismo. Estamos protegiendo el motor, pero básicamente estamos protegiendo el aislamiento del motor. Entonces estamos hablando
una curva, una imagen térmica, una curva de corriente tiempo, que es la que puede llegar a soportar el dispositivo, ya sea el cable o el motor, sin dañarse, o sea, puede haber elevaciones de temperatura, pero puede volver a condiciones normales sin que eso produzca algún daño irreparable o un envejecimiento prematuro del aislante. Bien, entonces el reglamento habla para lo que es motores eléctricos que no se exigía alguna medida especial para potencias inferiores a 0,75 kilovatios, o sea, un HP. Para ese caso en particular, los motores pueden ser maniobrados por pequeños interruptores automáticos, o sea, las termomagnéticas que conocemos, interruptores seccionadores o interruptores de efecto de corriente asignada y categoría de empleo adecuada. Esto efecto de corriente asignada, traten de tener en cuenta estos conceptos, lo que es corriente asignada y categoría de empleo adecuada. Eso lo vamos a ver en esta clase, así que si bien aparece en este punto, pero lo vamos a profundizar más adelante. Pero ¿qué es lo que aclara el reglamento? Que en estos casos el motor no se encuentra protegido por los dispositivos destinados a la protección del circuito de alimentación. O sea, no estoy protegiendo el motor. Entonces, el reglamento me permite proteger como si estuviese protegiendo un cable, que es lo que debería cumplir con los mismos requerimientos que para un circuito común. O sea que lo que les acabo de comentar, que se tiene que cumplir, porque no estoy protegiendo al motor, entonces estoy directamente protegiendo el cable. Lo que sí tengo que procurar es que la corriente del motor, como la de cualquier aparato, sea menor o igual que la corriente nominal de la termomagnética. Bien. El reglamento habla que para maniobra y protección de motores deberán tener como mínimo un dispositivo de maniobra que permite el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de fase y neutro si son monofásicos, o de todas las fases en forma simultánea si son polifásicos. En el caso de motores polifásicos, deberán utilizarse un dispositivo que detecte la falta de fase y que interrumpa el circuito de alimentación frente a la ausencia de esto. Esto también vamos a ver cómo protege la falta de fase. Hay un punto de la norma que especifica también cómo se protege contra falta de fase con los elementos, sin algún elemento especial. Eso lo vamos a ver en detalle. Los motores deberán contar con protección dedicada y específica contra las sobrecargas y específica o compartida contra cortocircuitos y fugas a tierra. Este es un punto muy importante. Fíjense que separa dos aspectos: que el motor debe protegerse, sí o sí contra sobrecargas con un dispositivo dedicado a eso. O sea, estamos hablando de que la forma de comportarse esa protección contra sobrecarga, que generalmente el principio de funcionamiento es térmico, tiene que ser dedicada a proteger el motor y no un cable. Pero fíjense que no establece lo mismo para lo que es cortocircuito y fugas a tierra. ¿Qué quiere decir? Que para el cortocircuito puedo poner algún otro elemento que puede ser una termomagnética DISMO, un fusible,
que no sea exclusivo para motor. Entonces, vamos a ver algunos elementos que permiten ser específicos para la protección del motor contra sobrecargas y general, se podría decir, para lo que es cortocircuito. General, como diciendo que puedo proteger con un elemento que no está exclusivamente diseñado para proteger motores, sino en aspectos generales puede ser, como decía, un fusible, una termomagnética, que tiene su parte magnética, de tal manera que protege tanto el cable como el motor contra el cortocircuito. Bueno, acá habla que los fusibles, los interruptores automáticos no son aplicables contra la sobrecarga de motores. Entonces, está estableciendo que el interruptor automático, la parte térmica, digamos, la parte de sobrecarga, no se debe utilizar para proteger al motor, pero sí la parte magnética. Ingeniero, y en estos casos, ¿por qué se debe que en uno te exigen sí o sí una protección exclusiva para motores y en el otro no? O sea, en el otro puede optar por elegirlo. Porque entiendo, eso ya lo podemos ver con las curvas, que no necesariamente si protejo el cable estoy protegiendo el motor. Entonces, podemos ver la imagen térmica de un cable o la imagen térmica de un motor y podemos llegar a ver, la idea es con algunos ejemplos mostrarle esto en particular. Pero esto lo vamos a ver en detalle con algunos ejemplos, con algunas curvas que lo vamos a ver sobre la marcha. Esta nota en sí, les voy a averiguar bien, pero la verdad que me confunde un poco, que dice se puede utilizar interruptor automático que cumplan con IS 69472, que es lo que hemos visto. Hola, hola. Se le cayó, creo que el ingeniero. Caja moldeada. Y vienen, a ver que están ingresando alguien. Vienen dispositivos en caja moldeada exclusivos para protección de motor. No, pensé que había alguien ahí. Ingeniero. Ingeniero. Utilizar una adecuada combinación de elementos en forma separada o integrada que asegure la maniobra y la protección contra sobrecarga, cortocircuito, fuga a tierra y faltas de fase. El tema... Disculpe que lo interrumpa, ingeniero, parece que está mala la señal. Por momentos se corta. Bien. Yo pensaba que era yo, pero parece que... Bueno, a ver, no. un segundo. Sí, esperen un segundo. Me cambio de Bien, bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, me avisan si se corta, se corta, me avisan por favor. He cambiado el... ese es el sonido entonces que escuché, que me había caído yo. Bien. Bueno, me avisan por favor si se corta. Ahora estoy con otro
Bien, bien. Bueno, para protección de motores se deberá utilizar una adecuada combinación de elementos en forma separada o integrada que asegure la maniobra y la protección contra sobrecargas, cortocircuito, fugas a tierra y faltas de fase. Bien. La IS 6947-4 habla de todos estos elementos para lo que es protección y maniobra de motores. Vamos a ver, lo que vamos a ver ahora, un segundo dejo de compartir. Si bien es un catálogo de una marca en particular, todas las marcas tienen la misma configuración y responden a la IEC. Entonces es un punto de partida para poder que ustedes puedan visualmente identificar los principales conceptos y después vamos ahondando en cada uno, viendo en detalle cada uno de los elementos. Bien. Vamos a ver todas las marcas, vamos a tratar de ver todo lo que está disponible en el mercado. Básicamente cada marca tiene su equivalente en otra marca, siempre hablando de IEC. Si hay equivalente también entre IEC, la norma IEC y la norma NEMA. Si hay tiempo les puedo mostrar la equivalencia, pero bueno, la norma NEMA, la diferencia principal entre la norma IEC y la norma NEMA es que la NEMA es más robusta y tiene arranque, tiene pocas configuraciones de arranque, o sea, con un tipo de arranque se pueden usar entre 2, 3 y 4, hasta 4 potencias de diferentes motores. En cambio, la IEC tengo, por ejemplo, un contactor para un motor de 4 kilovatios, otro contactor para un motor de 5,5 kilovatios. La norma NEMA dice tamaño 1 es de 1 kilovatio a 4 kilovatios, tamaño 2 de 4 a 7,5 y así. Pero básicamente los componentes son los mismos, ya vamos a ver en detalle los componentes en IEC, pero bueno, en NEMA sería prácticamente lo mismo. Bueno, y no está mal decirle que bueno, las tensiones también a veces son diferentes. Ahí voy a proyectar. Bien. Como le decía, esto es de una marca en particular, pero vamos a ver ejemplos. Tiene los conceptos extraídos de la norma, así que me pareció importante mostrarlo y después, como le decía, ahondar sobre cada uno de los puntos. Entonces estamos hablando de comando y protección de motores y nos estamos remitiendo a la norma 6947 y particularmente la parte 4. Estos son los principales componentes de un sistema de comando y protección de motores. Los diferentes aspectos que tiene que cubrir este sistema son, primero, un seccionamiento. Seccionamiento, ya vamos a ver en detalle. Interrupción, protección contra cortocircuito y protección contra sobrecarga. Y por último, lo que es conmutación. Conmutación es en este caso particular, es arrancar y parar un motor, abrir y cerrar. En este caso,
tenemos otras variantes que son, puede tener conmutación, pero sumada a lo que es variación de velocidad o un arranque progresivo. Bueno, el arranque progresivo es lo que entendemos como puede ser un arranque suave o un arranque estrella triángulo. Son los arranques que conocemos como de tensión reducida. Es poco usual el arranque con autotransformador, pero todavía se está usando, el arranque estrella triángulo se está usando mucho todavía en lo que es compresores de aire. Por ejemplo, hasta hace poco me tocó diseñar el cable de alimentación para un compresor de 80 kilovatios y tenía un arranque estrella triángulo. Es muy normal para lo que es aire. A partir de esa potencia, o sea, de mayor potencia, ya directamente se está manejando arranque suave. Y lo que es variador de velocidad también se usa, eso seguro lo van a ver en otras materias, pero bueno, se puede usar por una cuestión propia de proceso, donde necesito variar la velocidad por algún lazo de control, o en algunos casos también puede deberse a causas puramente eléctricas, arrancar con un par alto, con un torque alto, por algunas características propias de la carga. Pero bueno, en ese caso no está, la variación de velocidad no responde a ninguna cuestión de proceso, sino más bien eléctrico. Esto que estamos acá se cumple para todas las marcas, para todas las marcas que van a ver en el mercado, tenemos esta misma gama, con diferente nombre. Acá en Schneider Stesi, en Siemens la línea Sirius, no me acuerdo cómo se llama en ABB, pero básicamente estamos hablando de los mismos componentes. Entonces estamos viendo el seccionador, pero en particular es un seccionador fusible, porque está protegiendo contra sí, no les puedo decir si es seccionador fusible o no, pero bueno, debería ser, si está protegiendo contra cortocircuito, pero no está protegiendo contra sobrecarga. La sobrecarga va a estar protegida con otro elemento. Seccionador, seccionador interruptor, que la diferencia entre seccionamiento, es sin carga, e interrupciones con carga. Se usa mucho, este seccionador, así como lo ven, se usa mucho para bloqueo. Se usa, bueno, también debería tener algún elemento, alguna traba, pero se usa, esta pestañita se levanta y se pone el candado, se bloquea. Se usa mucho cuando tengo seccionamiento del motor visible a pie de equipo. Cuando tengo, hay en algunos casos, algunas empresas como el dispositivo de bloqueo, se pone el candado acá y con las tarjetas de bloqueo. El contactor, que es un elemento de conmutación, ya vamos a ver cómo funciona. El relé térmico o relevo térmico es un dispositivo que
protege contra sobrecarga, este en particular va insertado en el contactor y actúa ante sobrecarga. El guardamotor magnético es un interruptor. ¿Qué entienden que sería un guardamotor magnético? Es un interruptor termomagnético con características para proteger un motor. ¿Qué le estaría faltando a ese guardamotor magnético? Para un interruptor automático normal, digamos, o bajo las normas IEC 60898, 69472. ¿Qué le estaría faltando o al revés, digamos? El magnético, ¿qué me estaría protegiendo? Ahí lo están viendo, ya le estoy diciendo, pero bueno, ¿qué le está faltando al guardamotor magnético? Faltaría Las la parte. sobrecargas. La protección contra sobrecarga, que estaría cubierta, ya vamos a ver la combinación, estaría cubierta por el relé térmico. Y en este caso tenemos el guardamotor magnético, donde incorpora las dos características. La protección contra cortocircuito y la protección contra sobrecarga, a su vez interrupción y seccionamiento. Que este puede ser como está acá o también puede ser uno rotativo. La diferencia está en las características del poder, los valores de poder de corte. Y este tesis U, que tiene el equivalente en otras marcas, que está todo integrado, tiene la parte termomagnética y contactor en un mismo elemento. Es un solo componente que tiene las tres funciones. Es toda esta función. Que bueno, como les decía, Siemens sacó hace poco el equivalente tesis U, ABB ya lo tenía, y lo que está faltando acá son los relevos térmicos, pero con diferentes principios de funcionamiento. Hay unos relevos térmicos que son electrónicos, otros que tienen de la línea WEC, por ejemplo, que tienen la parte térmica, no lo hacen con bimetales, sino lo hacen midiendo la corriente, perdón, y tienen la ventaja es que para un solo módulo pueden tener diferente, uno ajusta la corriente del motor y puede poner para varios motores. Después podemos buscar el equivalente el más conocido es los primeros que salieron con ese tipo de función. Bueno, Telemecanique tenía, pero Rockwell tenía con el E3, el E3 Plus, son unos módulos electrónicos que tenían hasta hay algunos que se comunicaban. Schneider tiene relevos térmicos, la línea Tesis T, que también tiene diferentes protocolos de comunicación, son los relevos electrónicos, ya lo que van a conocer, no sé si habrán escuchado hablar de lo del relé inteligente. La inteligencia es, digamos, es directamente responder a un sistema de control, brindar toda la información a través de un bus de datos. Tiene sus pros, sus contras. La gente, digamos, todavía, o sea, esto no está totalmente instituido, digamos, en lo que es la industria, porque, bueno, tener un bus de datos, un sistema de control, un PLC asociado a estos arranques, requiere un poco más de capacidad en el personal de mantenimiento y bueno, todavía se resiste a
incorporar esto. Bien. Bueno, vemos cada uno de los puntos. Seccionamiento es aislar circuitos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. El término aislar quiere decir que, bueno, que haya la distancia suficiente entre los polos para que, digamos, no haya ningún problema no tenga ninguna tensión del otro lado. Entonces esto es muy importante, que la tensión de aislamiento sea de acuerdo a las características de la tensión de red. Y bueno, tener en cuenta otro aspecto que no es crítico en tema de la desclasificación por altura o la menor rigidez dieléctrica del aire, que sí se da para lo que es media tensión, pero acá no tanto. Pero bueno, es importante el seccionamiento como concepto aislar circuitos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento, y lo que exige la norma que el aislamiento sea visible, digamos, que uno pueda identificar que está actuado, y que también con diferentes, como les decía, con diferentes elementos de bloqueo pueda llegar a asegurar que mientras yo esté trabajando en estos motores no haya ningún problema, ningún inconveniente, digamos. Es un tema de higiene y seguridad más que de eléctrico. Bien. Este se repite. Acá está hablando de seccionamiento fusible, pero puede ser un seccionador eh, sin capacidad de interrupción. Pero normalmente se utiliza el interruptor. Es en caso de que, como les decía, a veces puede estar acá. Estos que están viendo acá, podemos ver algunos en detalle. Estos son centro de control de motores. Y en la puerta del centro de control de motores puede haber un dispositivo de seccionamiento de interrupción, o en algunos casos estos carros son extraíbles. Entonces cuando uno lo extrae al carro, directamente ya aísla la parte extrae el carro y aísla, digamos, el circuito para poder trabajar. Interrupción, interrumpir la alimentación eléctrica en plena carga, es una interrupción manual. Uno interviene, digamos, en este interruptor y puede hacerlo, está preparado. Ya vamos a ver, digamos, las características que pueden llegar a tener los interruptores de acuerdo a la norma, pero está preparado para interrumpir bajo carga. Bien. Control es la conmutación, es acá lo que estamos viendo, ya lo vamos a ver. Este es un contactor. Básicamente, este dispositivo abre y cierra unos contactos de tal manera que energiza o no el motor. Entonces, el control, la conmutación, sirve para ordenar el arranque y la parada del motor. Protección contra cortocircuito. Y tenemos, bueno, la principal función es detectar cortocircuitos e interrumpir el circuito afectado. Acá estoy protegiendo el motor, y en este caso también la línea, ante un cortocircuito en el motor. Y la protección contra sobrecarga, también apuntada apuntada exclusivamente al motor y las características del motor.
y el objetivo es interrumpir la alimentación mediante un relé de protección térmica. Bueno, acá lo que estamos viendo es las diferentes soluciones que, como les repito, para todas las marcas es lo mismo. Acá lo que estamos viendo, las diferentes funciones. Acá lo que estamos viendo en este en particular, esta de 3 elementos, tengo protección, tengo interruptor de seccionamiento, protección contra cortocircuito. Esto es un guardamotor magnético. Esta es la parte de conmutación, que esto está mal. Este es el símbolo del... Está invertido esto. Sí, esto está mal. La protección contra sobrecarga, este es el símbolo, y este es el símbolo del contactor. Este símbolo, para los que han hecho instalaciones eléctricas 1, ya lo habíamos visto, es para los interruptores seccionadores. En algunos ejemplos lo veíamos. Ya vamos a ver si podemos ver alguna simbología del Copaipa como para poder ilustrar este tema. Bien. Y acá tenemos lo que es comando. El comando vendría a ser el contactor. Acá también tenemos como elementos comunes, tenemos el contactor, nada más que acá tengo la protección del motor, tanto para cortocircuito como sobrecarga. Tenemos dos elementos, la parte guardamotor magnético y el guardamotor, el relevo térmico. Y acá tengo integrado en un mismo elemento la protección contra sobrecargas y contra cortocircuito, que acá también está cambiado. Bien. Entonces, composición de salida motor, tenemos guardamotor magnético más contactor más relevo térmico o relé térmico. Esto puede ser con cable, con los dispositivos estos. Tenemos las protecciones están separadas, reset térmico, manual o automático. Estas son las características propias, digamos, del reset, el que está acá. Bien. Y estos son los diferentes modelos, digamos. El L, cuando vean el L es porque es la parte magnética. Y acá tengo el guardamotor termomagnético, que acá tiene solo la parte, tiene integrada la parte termomagnética. Acá en particular tengo este que es rotativo, que ya vamos a ver en los catálogos, tiene un mayor poder de corte, pero cumplen las mismas funciones. Lo único que tiene es un poco más fácil de bloquear. Fíjense cómo tiene la misma pestañita para que se levanta. Es más fácil que bloquear, si bien este que está acá también tiene algunos, creo que tiene unos elementos de bloqueo, pero son un poco más rebuscados. Bien. Este que está acá es el que veíamos al principio, no en el catálogo, sino en el reglamento, que este interruptor cumple con la IS 60947-2, pero la protección motor cumple con la 60947-4. O sea, esto que está acá, estas curvas,
están para protección motor. Estos son para motores más grandes y bueno, están viendo el contactor, también es consistente con la corriente del guardamotor. Bien. Y este es una composición de salida motor que ya tiene todo integrado. Este lo único que tiene como tiene un módulo, creo que un módulo de comunicación. Claro, tiene una unidad de control electrónica. Esto que está acá, esto que se ve en blanco, a veces eh, la unidad de potencia, es la misma tienen dos valores, creo, que hasta 11 y después la otra es hasta 15 kilovatios, son los más grandes. Pero la unidad de control se saca y uno puede tener en stock varias unidades de control y la va cambiando de acuerdo al motor. Esta tiene una unidad de control estándar, que es esta blanquita que está acá, que se puede sacar. Bien, que ve que tiene uno lo puede sacar a la unidad de control y ponerla en otra base de potencia. Y esta unidad de control tiene otra función. Este tiene una base inversora. La base inversora es lo que están viendo acá, tiene una inversión de marcha integrada. O sea, fíjense, a ver si se acuerdan cómo pueden invertir la marcha en un motor. Cambiando las fases. Muy bien. ¿Cuántas fases? 2. Perfecto. Bien. Si yo tuviera que hacerlo con esto, con este que está acá, o con cualquiera de estos, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo cambiaría la fase? ¿A dónde cambiaría la fase? ¿O con qué elemento cambiaría la fase? De estos dos, del guardamotor y del contactor, ¿cuál usarían para cambiar la fase? Usaría dos contactores. Exacto, usarías dos contactores. Con uno tengo una conexión, tengo RST y la otra tengo un RTS. Entonces con eso invierto dos fases e invierto el sentido de giro. Este que está acá tiene la base inversora. Esto sería con doble sentido de giro. Ingeniero, una Bueno, consulta. sí, ¿Ya no se usan las llaves rotativas para inversión de marcha? se puede usar, se puede usar. Está preparado, Bien. para eso, digamos. Eh, este, se puede usar, no hay nada que lo impida, se tiene que diseñar muy bien. ¿Por qué? Porque el estrés térmico de invertir ya vamos a ver las categorías de empleo, qué pasa con la inversión de marcha. Entonces es importante, ay, un segundo. Bien. Es importante, eh, se puede hacer, sí se puede invertir la marcha. Yo no lo haría. eh, vienen interruptores preparados para eso. Hay diferentes, digamos, modelos. El INS viene para inversión también.
algunos le habrá tocado alguna vez ver alguna llave tipo Westben, esa vieja, digamos que es un bloque así, un cilindro que tiene todos los contactos. Se puede hacer, pero bueno, no es lo... No, cada vez se usa menos, digamos. Pero sí, en alguna máquina, herramienta, eh, eh, se podría llegar a ver. Lo normal es con contactores y con pulsadores. Perfecto, Usual, muchas digamos, gracias. no por nada. Bien. Bueno. Eh, Perfecto. Bueno, acá seguimos hablando de IS 6947 y vamos a ver qué tipo de, qué es coordinación uno, coordinación tipo uno, tipo 2. Bien, ¿cuál es el concepto de coordinación? Es la óptima combinación de un dispositivo de protección contra cortocircuito, contactor y dispositivo de protección contra sobrecarga diseñado para soportar una determinada corriente de cortocircuito. Cuando se habla de coordinación, se habla de cómo elijo los elementos que acabamos de ver para que se comporten de una determinada manera y que no haya inconvenientes desde el punto de vista de funcionamiento. Coordinación, estamos hablando de dos tipos de coordinación, según la IS 6947, que sería coordinación tipo 1. Después de un cortocircuito se admite posibles cambios en el contactor o en el relé térmico, pero en definitiva actúa, pero hay que intervenir de alguna manera en el equipamiento. Coordinación tipo 2, hay seguridad para el operador y las instalaciones se actúa, pero después de un cortocircuito se puede admitir leve soldadura en los contactos, entonces, bueno, también hay una pequeña intervención. Y la coordinación total es cuando está diseñado, estos componentes están diseñados que ante un cortocircuito tenga continuidad en el arranque, digamos, en el funcionamiento, digamos, del dispositivo. Bien. Bueno, y acá básicamente describe un poco más de los contactores. Vamos a ver algunos puntos claves para la elección de un contactor. Entonces, un contactor es un dispositivo de maniobra para permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Corte de altas corrientes por medio del control de un circuito de baja tensión. Entonces, con pequeñas corrientes puedo conmutar altas corrientes. Entonces tengo un circuito de comando que ya vamos a ver cómo actúa de una determinada manera para poder con corrientes manejables, corrientes bajas, poder conmutar corrientes altas. Puede trabajar en servicio intermitente o continuo, o sea, puede estar conectado todo el tiempo o poder, en el caso, por ejemplo, de un ascensor, puede abrir y cerrar, puede invertir. El ascensor es una categoría, ya vamos a ver qué es la categoría de empleo, por qué es tan severa. Puedo operarlo de distintos puestos de trabajo, o sea, este circuito de comando puede ser remoto. No es necesario, como el ejemplo que daba Cristian, de estar a pie de equipo para poder hacer arrancar o parar un motor o hacer invertir la marcha. Se utiliza principalmente para el manejo de motores, se dice principalmente, y la mayoría de estos contactores, la corriente asignada está
indicada para servicios, indicada para servicio como motor. En algunos contactores da otras categorías de servicio, o sea, puede decir, este contactor, si funciona como motor, la corriente asignada es de tantos amperes, pero si funciona para otro tipo de elementos, por ejemplo, un circuito de iluminación o una carga resistiva o una resistencia de calefacción, la corriente es mayor, ya vamos a ver por qué. Y tiene la capacidad de operar muchas veces, estamos hablando de millones de operaciones de maniobras eléctricas y mecánicas. Entonces esto es básicamente, el concepto es con tensiones, con una tensión diferente, puede ser del mismo nivel también, pero sí corrientes bajas, puedo manejar corrientes de mayor valor. Entonces, básicamente tengo un circuito magnético que, bueno, cuando la bobina esta es energizada, digamos, actúa sobre este elemento y cierra el contacto. Cuando desconecto, digamos, desenergizo la bobina, por acción del resorte vuelve a su posición. Vuelve a su posición normal. La palabra normal, ya vamos a ver, digamos, la posición normal se usa también para nombrar los tipos de contactos auxiliares. Ya vamos a ver qué es un contacto auxiliar asociados al funcionamiento del contactor. Bien. Y estos son los diferentes rangos. Estos son también propios de la marca. Y bueno, y acá vemos el tema de guardamotores, contactores. Bueno, tipo de contactores. Esto es muy importante, que esto es lo que define a un contactor. Esto podemos ver algún elemento, alguna placa. Pero el contactor se define como 3 polos, 4 polos. Lo normal para motores 3 polos. 4 polos se puede, digamos, para esto se llama mini contactores o contactores auxiliares. La categoría de empleo ya vamos a ver en detalle, particularmente ahora en esta clase vamos a ver qué hace 1 y qué hace 3. La corriente de empleo ligada con la categoría AC1 o AC3, la corriente de empleo va a depender de la categoría. La tensión del circuito de comando, o sea, esta bobina que está acá, qué tensión acepta, puede ser 24 voltios, 110, 220, hay algunos de 380, por ejemplo los puentes grúa, para ir con las 3 fases, tengo 380, entonces voy directamente con las 3 fases, no necesito un transformador para los 220, entonces uso bobinas de 380. El número y tipo de contacto auxiliares que va a depender de cómo lo comando. Si va a ser un arranque parada, si tiene señalización, podemos ver algunos ejemplos. Bien. Esto que está acá, por ejemplo, son mini contactores hasta 16 amperes en AC3 y hasta 20 amperes en AC1. Puede ser de 3 o 4 polos y tienen diferentes opciones para conectarse. Tienen los contactos auxiliares, pueden ser estos son frontales nada más. Esto es un elemento esto es un retraso, un temporizado, esto también lo podemos ver. Y estos son otros elementos que pueden llegar a incorporarse al circuito de comando. Y este es un contactor inversor. Este que está acá no es un contactor, no es que invierte la marcha.
cuando hablan de contactor inversor, quiere decir que es, por ejemplo, si yo tengo una alimentación desde red o desde un grupo. Entonces yo tengo, por un lado, acá tengo, a ver, no, este sí, un contactor inversor, sí. Sí. Pero hay algunos sistemas, este en particular puede llegar a utilizarse como inversión de marcha o como llave inversora, que es una llave conmutadora, es, digamos, una entrada, dos salidas, o dos entradas, una salida. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo tener una entrada de red o una entrada de grupo. Entonces, este contactor me va a permitir o red o grupo y tiene un enclavamiento mecánico interno que hace que nunca puedan, digamos, estar los dos en el mismo estado, digamos. Uno está abierto y el otro cerrado y viceversa, digamos. Nunca pueden llegar a estar los dos porque puede haber enclavamiento mecánico y como medida adicional puede haber en el circuito de comando un enclavamiento eléctrico. Bueno, estos son detalles ya propios de esta marca, que son contactores ya en aire. Eh, Ingeniero, sí, disculpe, en el caso del contactor inversor, ¿se tienen dos bobinas y están vinculadas mecánicamente o es una sola? se tienen dos bobinas. Muy Ah, buena pregunta. Son dos bobinas y las dos bobinas, ¿por qué son dos bobinas? Eh, Porque una de las bobinas puede estar de una tensión de red, por ejemplo, y la otra de la tensión del grupo. Son dos bobinas y el contacto auxiliar de un contactor puede estar intercalado con el circuito de comando del otro contactor, de tal manera que cuando se acciona uno, abre el comando del otro. O sea, eso son dos tipos de enclavamiento. Uno es mecánico y el otro es eléctrico. Ya lo vamos a ver algún ejemplo de conexionado para poder entenderlo un poco más, pero sí son dos bobinas. perfecto, muchas gracias. Pues nada, bien. Bueno, entonces son más. Esto después se lo comparto. El tema del relé térmico es básicamente un bimetal, es este que está acá, que vemos acá. Fíjense que tienen rangos, diferentes rangos. Y el TSIU tiene, fíjense que la unidad de control era lo que le decía, que se saca, pero la base de potencia es la misma. Tiene contactos auxiliares de estado y un módulo de comunicación. Estos son, esto que vamos a ver, que es clase 10, clase 20, también lo vamos a ver. La clase 10 y la clase 20 está ligada con la protección térmica. Y bueno, estos son los módulos en particular. Y estos que son módulos de protección de motores. Estos son módulos avanzados. Por eso ya escapa a la teoría. Y bueno, estamos hablando de las soluciones. 2 productos, 3 productos, un producto. Esto que está acá, si alguno
yo tenía un folleto, si alguno lo tiene en PDF, este folleto, lo tenía impreso en un tríptico y lo perdí. Si alguno lo tiene en PDF con mayor resolución, me lo pasa. Si no, también está muy buena esta aplicación, que no sé si está disponible. La tenía instalada, pero creo que ya no está disponible, que es cómo configurar de acuerdo al motor. Bien, entonces, ya cerrando, vamos a ver vamos a ver, un segundito. Vamos a ver las categorías de empleo y la coordinación. Bien, bueno. Coordinación está básicamente tiene que ver con el contactor. A ver un segundo. Coordinación tipo 1, tenemos coordinación tipo 1 y coordinación tipo 2. La corriente de cortocircuito especificada es desconectada sin peligro, no deberá causar, esto vamos a ver qué es IQ. Esto está, bueno, empecemos desde el principio. Estamos hablando de la 60947. Esto, fíjese, esta es otra marca, pero tiene la misma configuración. Término empleado en las normas: corriente asignada ininterrumpida, poder asignado de corte limitado en cortocircuito, ICU. Fíjense que esto es básicamente lo mismo que habíamos visto para lo que es interruptores automáticos, bajo la norma 69472. Poder asignado de corte de servicio también. Fíjense que es la misma. Esto responde a la misma norma, la 69472, que esto lo vimos en instalación eléctrica 1. Acá estamos viendo algo diferente. La corriente asignada de cortocircuito condicional IQ es la corriente de cortocircuito que un aparato de conexión, por ejemplo un contactor, protegido mediante un aparato protector contra cortocircuito, puede resistir durante el tiempo del retardo del disparo del aparato protector. De acuerdo a, bueno, estamos viendo, esto es básicamente el mismo concepto. Cada prueba tiene su secuencia. Sensibilidad de defecto de fase. Estos dispositivos de protección indirectamente protegen contra un defecto de fase. ¿Qué entenderían ustedes por un defecto de fase? ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? Hay dos formas. Una, que haya una falta de fase, y el otro es un desequilibrio de fase. La sensibilidad de defecto de fase es la capacidad de los relés de sobrecarga, tales como el interruptor automático protector de motor, de proteger un motor contra cuando falla la alimentación de una fase, por ejemplo, rotura de un cable, lo que ocasiona una sobrecarga en las dos fases restantes. Con estas características, el disparo se produce antes de alcanzar sobrecargas peligrosas y perjudiciales para los devanados del motor. Esto es una protección indirecta. ¿Qué quiere decir? Que actúa
porque se sobrecargan las otras dos fases. Y eso, la norma lo establece que puede estar protegido, que el relé de sobrecarga puede actuar tiene sensibilidad contra defecto de fase. O sea, no necesita ustedes, van a ver relevos de falta de fase, que son elementos que son ajenos al funcionamiento del dispositivo de sobrecarga. Esos elementos actúan, son más sensibles. Entonces detectan la falta de fase y actúan y abren el comando. Pero la norma acepta que esta sensibilidad también se pueda, esa falta de fase se pueda detectar de forma indirecta utilizando el relé de sobrecarga. Las clases de disparo. La clase de disparo de un relé térmico de sobrecarga define el tiempo máximo de disparo arrancando desde el estado frío. Este tiempo se refiere a una carga simétrica de los tres polos 7,2 veces la corriente regulada. ¿Qué podría llegar a ser 7,2 veces? ¿Qué le suena, digamos, esa corriente? ¿Qué podría llegar a determinar? Sería por la corriente de arranque de los motores. Así es. Entonces, es la sensibilidad a una corriente de arranque. La clase 10 especifica un tiempo, el tiempo de disparo entre 2 y 10 segundos. La 10A, perdón. La 10 entre 4 y 10 segundos. La 20 entre 6 y 20 segundos. Y la 30 entre 6 y 30 segundos. ¿Qué entienden ustedes conceptualmente podría llegar a significar tener una clase 20, una clase 30? ¿Qué es lo que podría llegar a ser ahí, digamos? ¿Cuándo se podría llegar, o podemos buscar después, cuándo se puede usar un clase 20 y un clase 30? ¿Qué es lo que estaría pasando ahí con la corriente? El arranque, ¿cómo sería? ¿Es un arranque normal? ¿Es un arranque lento? ¿Es un arranque con carga? ¿Cuándo usarían una clase 20 o una clase 30? ¿Qué es lo que le da una idea de qué tipo de arranque sería? Cuando le estoy dando más tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Le estoy permitiendo que el motor pueda llegar a trabajar un poco más caliente, pero capaz que la carga, el tipo de carga, hace que ese motor trabaje de forma caliente y esté preparado para eso. Entonces, si yo le pongo una clase de disparo 10, ¿qué va a pasar? Va a disparar y antes de que entre en régimen el motor. Entonces, la clase 20 y la clase 30 están destinadas a arranques largos o arranques, digamos, donde tengo una inercia grande de la carga y el motor puede llegar a trabajar muy exigido, pero no por eso después entra en régimen y ya trabaja normal, digamos. Entonces, esa clase de disparo hace que sea el relevo térmico. En todos los casos, el relevo térmico trabaja a régimen nominal, pero la clase 10 y 20 sirve para el arranque. Entonces, la clase 10 arranque normales. La 10A puede ser, bueno, arranque un poco más rápido con no tanta inercia, digamos. Pero la clase 20 y 30 ya son cargas especiales, cargas donde el transitorio, digamos, desde el arranque hasta entrar en régimen, es un poquito más largo y puedo tener una sobretemperatura, que el motor está diseñado para eso, pero son cargas que arrancan pesadas, pero después en régimen están en condiciones normales. Así que bueno, eso sería básicamente la clase de disparo.
Esto ya lo hemos visto, las combinaciones, y bueno, cerramos con el tema de tipo de coordinación. La diferencia que hay entre coordinación tipo 1 y tipo 2 es que en coordinación tipo 1, después de una desconexión por cortocircuito, el arrancador hay que revisarlo antes de volverlo a usarlo. Y el contactor o el relé protector de sobrecarga pueden ser sustituidos si es necesario. En la coordinación tipo 2, el arrancador debe ser apropiado para seguir utilizando después de una inspección sin tener que sustituir ninguna pieza. No se ha dañado el arrancador, excepto que se admite, lo que decíamos hace un rato, que pueda haber una ligera soldadura de los contactos, siempre y cuando puedan separarse sin que se produzca ninguna deformación especial. A lo sumo alguna raspadita nunca queda bien, pero bueno, para salir de paso sirve. Y por último, el tema que veíamos en las categorías de empleo, que acá en categorías de empleo tengo las categorías de empleo normalizadas fijan los valores de corriente que el contactor debe establecer o cortar. Dependen del receptor controlado, o sea, si un motor, por ejemplo, un motor de jaula de ardilla, resistencia, iluminación, y de las condiciones en las que se realicen los cierres y las aperturas. Motor lanzado, calado, en curso de arranque, esto ya lo vamos a ver, inversión de sentido de marcha, frenado contracorriente, etc. Vamos a ver básicamente la categoría AC1, aparatos de uso de corriente alterna, receptores cuyo factor de potencia es menor o igual a 0,95. Calefacción, distribución, iluminación LED también puede entrar, aunque la iluminación LED tiene otros problemas que ya lo vamos a ver. La categoría C3 es la más conocida, se aplica en motores de jaula en los que el corte se realiza con el motor lanzado, o sea que el motor ya funciona. En el cierre, el contactor establece la corriente de arranque que es 5 a 7 veces la corriente nominal, y en la apertura, el contactor corta la corriente absorbida por el motor en ese momento. La tensión en los bornes se acerca al 20% de la tensión de red, el corte resulta sencillo. Estos son aplicaciones normales, digamos. Pueden ser bombas, compresores, trituradoras. Y en categoría C4, el corte es brusco, hay que elevadores, equipos de industria metalúrgica donde sufre mucho, pero no se preocupen que esto está tipificado, no es que no es algo subjetivo, digamos, está tipificada la categoría. Bien. Acá, aparte, ya vamos a ver otro tipo de categorías. Tenemos AC1, AC3 y AC4. Y hay otras categorías también que no están contempladas normalmente, digamos, son muy especiales. Y estas que quiero que vean acá, las 7A y las 7B, son cargas ligeramente inductivas en aparatos domésticos de aplicaciones similares, carga de motor para aplicaciones domésticas. Que esto lo vamos a ver, se usan para contactores modulares, tipo GLD. Esta es la que está acá, lo vuelvo a remarcar. Cargas débilmente inductivas, mando de motores, control de compensación de lámpara. Bueno, esto no es común. Bien. Esto no va. Y bueno, y para cerrar, acá estamos viendo el tipo, bueno, AC1, lo que veíamos, al cierre, cierro con tensión nominal, puedo cerrar con corriente, se establece la corriente nominal en la corriente del dispositivo y con un coseno de phi alto. Y cierro con las mismas condiciones, tensión nominal, corriente nominal y factor de potencia. Y estas son las aplicaciones. Carga no inductiva o débilmente inductiva, hornos de resistencia. O sea,
esta corriente asignada del dispositivo está para estas condiciones. Puede ser que un contactor tenga una corriente en AC1 que seguro va a ser mayor. Por ejemplo, hay un contactor que es el contactor de 4 kilovatios que en AC3 tiene 9 amperes de corriente nominal, pero en AC1 la corriente es 25 amperes. Entonces, en AC1 ese mismo contactor sirve para una resistencia o una carga no inductiva o débilmente inductiva de 25 amperes. Eso le iba a preguntar, por ejemplo, carga Sí. levemente inductiva puede ser un contacto que maneje varias fuentes de LEDs al mismo tiempo. Sí. Las fuentes LED o los dispositivos LED tienen una corriente de inserción elevada. Hay otros dispositivos que detectan la tensión por la corriente por cero y hacen que actúe, digamos, pero son elementos como unos telerruptores que detectan cuando la tensión pasa por cero y ahí recién hacen el cierre. Si bien cumple, yo remarco, digamos, que si bien cumple con un coseno de phi alto, en iluminación LED, si ustedes se fijan, hay una corriente de inserción importante, pero bueno, yo entiendo que podría, no es tan brusco como para poder es tan corto el tiempo en que se produce esa corriente que no podría llegar a entrar en una categoría C3. Bien. Ajá. Bien. Así que, pero se podría usar, contestando tu pregunta, se podría usar para iluminación LED. Bien. AC2 no es común, pero bueno, estamos hablando siempre tensión nominal, de intensidad baja y un coseno de phi bajo. Y en AC3, ahí están, esto después se los paso. En AC3 es lo común para motores, tensión nominal, coseno de phi muy bajo y cierro con 6 veces la corriente nominal y corto con la corriente nominal. Y también cuando abro también tiene un coseno de phi bajo. Y AC4, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre AC3 y AC4? Cierro con 6 veces la corriente nominal y abro con la corriente nominal. O sea que estoy invirtiendo la marcha acá. Corte durante el arranque e invierto la marcha. Eso es el servicio más severo, el AC4. Y acá hay un resumen. Y bueno, ¿cuáles son los empleos? Las categorías de empleo, digamos, las cargas típicas. Así que bueno, y acá está también aplicaciones domésticas y hay otras diferentes categorías. Que bueno. Después hay categorías de servicios permanentes, S1, S2, S3, eso también lo podemos ver en detalle. Bien. Perfecto. Bueno, estos son ejemplos. Bueno, con esto estaremos cerrando la clase de hoy. La clase que viene, la del viernes, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo elegir los contactores, los arranques. Y vamos a ver también rápidamente lo que es corrección del factor de potencia. A ver si tengo... ¿Podemos ver un ejemplo de AC2 el viernes? No se me ocurre. Sí, a mí tampoco se me ocurre. Si alguno puede traer
algún motor o algo, alguna aplicación, tenemos, hay una aplicación online con ABB para elegir, con WEC también hay otra, después tenés el Simaris también, tienen la librería de aplicaciones, con el Simaris también vamos a ver las diferentes curvas, eh, este, vamos a ver aplicaciones y bueno, la teoría, reforzar un poco la teoría con algunos ejemplos prácticos. Bien, bien. AC3 he visto que es el clásico que usan para, por ejemplo, compresores de aire acondicionado. Sí, AC3 básicamente, básicamente cualquier motor de una Que no aplicación, necesita inversión de fase. claro, sí, sí, así sería. Así que bueno, vamos a ver algunos ejemplos. El tema del contactor modular que a veces se usa para lo que es aplicaciones domésticas, no sé, alguna cortina o algo no muy. eh, Vamos a ver también, voy a tratar de buscar algunos ejemplos. Eh, eh, Nosotros, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, todo lo que es iluminación LED lo estamos haciendo con contactores modulares, son tableros que tienen a veces se puede usar telerruptores, que también podemos ver, digamos, en qué categoría entra, pero si yo, por ejemplo, tengo un interruptor horario con un contactor, lo puedo hacer, lo puedo hacer con un contactor de tipo salida motor o lo puedo hacer con un contactor modular. No sé si lo han visto alguna vez, ya les puedo mostrar alguno, con esto cerramos. Pero son a ver, ya les muestro, así no hablamos en el aire. Esto también lo van a encontrar en cualquier marca. Este es el contactor. Este en particular tiene este es un contactor que igual que tiene la bobina, tiene la bobina y tiene los polos. Este en particular tiene 4 polos y este tiene una función que es de manual automático. Puedo dejarlo en automático para que actúe como si fuese un contactor normal, o tiene un accionamiento manual donde esta maneta la puedo usar eh, eh, para accionar un elemento. Eh, y esto básicamente, fíjense, es el símbolo de un contactor, nada más que eh, puedo tener 3 polos abiertos, normalmente abiertos, o sea que cuando no está energizada la bobina, esto está abierto, o puedo tener un NA o un NC, o sea que, o un NC, también puede ser también alguna función en particular. Esto lo puedo usar para carga o como un elemento de distribución o de conmutación también. Esto también puede ser para conmutar. Así que básicamente es eso. Y esto que está acá es lo que le decía, que tiene el automático. En el automático eh, funciona con la bobina y el I es con pulso. Uno va y vuelve, digamos, o sea, como que lo puede usar para accionar, digamos, de forma manual.
Ahí están las funciones, ¿eh? Funcionamiento. Contactor con mando manual. Lo puedo usar de mando manual. Puede tener retorno automático también. Bueno, y estos son los tesis K, que son los elementos. Están los contactores inversores. Esto ya bien integrado. Y estos son los telerruptores, que la diferencia de un telerruptor es que este tiene memoria, digamos, o sea, tengo un pulsador, con un pulso abre, con el otro pulso cierra. Entonces esto se usa mucho para escaleras y también tiene la función, digamos, diferentes funciones. Estos son los telerruptores, que a veces se usa para seleccionar un solo contacto. Bien, bueno. Listo, entonces, estos eran los conceptos básicos de lo que es arranque motor, salida motor. Hemos visto lo que es categoría de empleo, los diferentes componentes, la protección contra sobrecarga, cortocircuito. Bueno, entonces solo quedaría, si no hay alguna duda, ver ejemplos prácticos. Lo veríamos el viernes y cerraríamos con lo que es si hay tiempo, voy a planificar para que podamos ver rápidamente lo que es corrección del factor de potencia y bueno, y la semana que viene tendremos un práctico para poder profundizar los conceptos. ¿Alguna duda, consulta? No, dije por mi parte, no. No. Bueno. Eh, Sí, voy a buscar ese AC2, a ver qué encuentro. bueno, dale. Sí, no es común. Si bien aparece en todas las placas, si alguno puede conseguir una placa, una foto de una placa de un contactor, la podemos ver. O como les dije, si tienen alguna aplicación de algún motor, lo podemos elegir con la herramienta que tenemos. Hay muchas herramientas ahora, veríamos la app. En ABB hay una, les puedo poner, si quieren ir viendo ahí en el chat, de herramienta de ABB. Para la selección. Después en web también hay una. En web, ahí le estoy poniendo, también hay una. La app de Schneider no sé si está disponible, no estaba disponible hasta hace poco. Y después, si alguno quiere descargar el Simari o el Simari, las curvas de Simari, también básicamente el Simari te da, digamos, las combinaciones de arranque por catálogo, o si no directamente ir lo normal era, digamos, lo usual era ver para determinado motor, determinada potencia, característica, ver qué elementos había. Ahora, exactamente lo mismo, nada más que está todo, uno no tiene que buscar, directamente pone las características del motor y ya le sale la salida. Así que bueno, si quieren ir viendo algo, tienen para verlo y vamos a ver en ejemplos prácticos el viernes. Bueno. Buenísimo. Listo, entonces, nos estamos viendo el viernes, si Dios quiere. Muy Esta bien. semana no Muy bien. habría práctica, ya
Ya vamos a coordinar con Mauro para hacer el práctico para la semana que viene. Perfecto. Bien. Ingeniero, Perfecto, gracias. ingeniero, Sí, ¿me puedo quedar un ratito al final de la clase si le hago una consulta? sí. Chao, hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. Hasta el viernes. Inge, ya puede parar la grabación. Sí. Gracias, Mauro. ¿Necesita que me quede? No, Mauro,